Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a reencontrarnos en este espacio Diálogos con Franz Barrios. Es nuestro segundo programa y para ello le damos la cordial bienvenida al doctor Franz Barrios, analista que hoy nuevamente nos acompaña en este programa. Un gusto saludarlo, doctor. Bienvenido al programa. Buenos días, Carmen Rosa, y a todo el equipo de América. En este espacio, doctor, vamos a continuar hablando sobre el trabajo que va a desarrollar el Instituto Politécnico Tomás Katari, principalmente en el área de formación. Y ahora tenemos varios ejes temáticos con los que se va a trabajar durante esta gestión. Empecemos, por favor, ¿cuáles son esos ejes temáticos en los que se va a trabajar? Sí, decíamos en la primera programación que tuvimos la semana pasada que este reinicio de actividades a través de este programa obedece sobre todo al propósito institucional del IPTK para presentar este año, a partir de abril, un curso de formación integral que tiene dos columnas de contenido. Por un lado está la formación teórica con 5 módulos que se han preparado durante estos últimos años, y desde el año pasado hemos elaborado una segunda columna de formación integral, sobre todo con la intención de hacer un análisis dialéctico de la realidad boliviana. En estos programas de los días martes vamos a tratar de desarrollar sobre todo esta segunda columna, es decir, los ejes temáticos. Y conviene, Carmen Rosa, que le presente los 5 ejes temáticos y aprovechar en esta ocasión un examen de los principales puntos que vamos a incorporar en estos ejes temáticos. El primero se llama Conciencia Crítica Constructiva, que es una propuesta teórica del IPTK desde hace algunos años y que tiene que ver con el objetivo estratégico de la revolución del conocimiento. El segundo eje, ya aterrizando en la realidad boliviana, es el análisis dialéctico de la coyuntura. Pero esta coyuntura la hemos presentado en varios planos. El primero es análisis de la coyuntura integral, sobre todo de los últimos 20 años de Bolivia. La segunda placa o plataforma analítica es el análisis de coyuntura de 4 placas tectónicas de carácter político. El tercer tema de análisis de coyuntura es el análisis de las elecciones pasadas y de las subnacionales. Y el cuarto plano, digamos, de análisis de coyuntura es examinar también los alcances de la gestión de gobierno. Ese es un tema que nosotros hemos examinado como importante. El tercero es lo que podríamos decir es la novedad de nuestro programa, porque ante el examen que hemos tenido que hacer de la coyuntura, vemos que uno de los puntos débiles del campo político es el papel que juegan las organizaciones políticas. Y por eso el tercer eje temático se refiere a la construcción teórica de un instrumento político que deberían tener las organizaciones sociales. El cuarto seguramente va a ser el más atrayente, aunque no es el más desarrollado actualmente, que hemos puesto el título de Geopolítica. Y el quinto, finalmente, para este año es el de Cambio Climático. Entonces, pasando, Carmen Rosa, podemos desagregar un poco cada uno de estos ejes. 1, conciencia crítica. 2, análisis de coyuntura. 3, instrumento político.
4, geopolítica y 5, cambio climático. A lo largo de estos años, doctor, y en el recorrido que tiene el Instituto Politécnico Tomás Khatari, se ha hablado bastante, ¿no?, de forjar una conciencia crítica y constructiva, que son una propuesta teórica, ¿no?, planteada por el IPTK. ¿Por qué se habla de conciencia crítica constructiva y decimos comúnmente aquí en el IPTK las 3 Cs, doctor? Es una novedad. Se puede incluso calificar como muy pretenciosa la propuesta, pero desde mi punto de vista, Carmen Rosa, yo creo que es el punto más delicado, pero más importante que ha tenido que ver el IPTK en estos últimos años, en estos 50 años de vida. ¿A qué se refiere? Así, en términos muy sencillos, por el trabajo teórico que hemos hecho sobre la ideología, hemos descubierto, si vale el término, que la conducta humana, sea esta individual o colectiva, está movida como energía incorpórea, como energía mental o espiritual, por una serie de elementos que funcionan en el conocimiento humano, principalmente en el cerebro. Y ahí vemos que ese cerebro que nos conduce diariamente en la conducta humana tiene una sobrecarga que distorsiona muchos aspectos de esa energía cognitiva que tenemos como personas y nos hace desarrollar acciones, conductas, comportamientos que no son siempre los que deberían darse. Estamos como prisioneros de un dominio ideológico invisible con distintas regiones, usos, costumbres, creencias, religión, moral, sistema educativo, sistema político, económico, etc., las ciencias, la universidad, etc., que pese a que no es detectable fácilmente, tiene un dominio absoluto sobre lo que debe hacer la persona humana bajo el comando de lo que instruye el cerebro, principalmente. Entonces, un campo nuevo que además nos permite descubrir que los niveles de conocimiento en muchos casos sustituyen a la propia realidad, es decir, se hacen realidad cuando eso es imposible. Entonces, nosotros hemos desarrollado teóricamente, a través de la práctica institucional, una propuesta que, entre comillas, pero con mucha humildad, podríamos llamarla científica, porque está en el campo de las ciencias, a través del método dialéctico de análisis, o sea, del desarrollo del conocimiento. Y a través de este método, lo que hemos descubierto es no solamente este cielo encapotado de dominio ideológico que tenemos todos, sino que hay también posibilidades de desarrollar un nivel de conocimiento profundo, a eso le vamos a llamar conciencia, pero que sea un nivel de análisis de la realidad concreta de Bolivia, del mundo, de la persona, de las organizaciones sociales, etcétera, que nos muestre la posibilidad de cambiar el discurso, el conocimiento y el pensamiento dominante, y nos libere a través de la crítica. Entonces, conciencia quiere decir conocimiento en profundidad a través del método dialéctico. Crítico implica que esa conciencia tiene que basarse en la duda, en la investigación,
y constructivo porque el peligro es de que descubriendo algo nuevo más bien aprovechemos para enfrentar un enemigo, para tener mayor poder, etc. Decimos tiene que ser una conciencia crítica constructiva. ¿Qué quiere decir eso en términos más simples? Una liberación de la ideología que cada uno tiene para reconstruir pensamiento, actitudes, ideas, emprendimientos, juicios, doctrina, teoría, de una manera crítica y de una manera constructiva a través del desarrollo de la conciencia humana. Es un tema apasionante que no es tanto de coyuntura, pero que ocupa el primer lugar en estos ejes temáticos porque tenemos que hacer una especie de introducción de este punto de partida. Si no hiciéramos esto, estaríamos navegando simplemente en la coyuntura haciendo un análisis superficial de las cosas. Este es el valor del eje temático número 1, que, como decía usted, Carmen Rosa, se llama conciencia crítica constructiva, la triple C. Ahora, doctor, para que la gente nos entienda, hablar de crítica constructiva no significa, por ejemplo, y en este tiempo en que escuchamos bastante crítica, bastantes acusaciones, contraacusaciones y demás, la propuesta teórica que presenta el IPTK nos muestra que sí, los seres humanos tenemos la capacidad de hacer la crítica, pero al mismo tiempo que esa crítica no sea para sepultar a alguien o a determinada persona, sino más bien es plantear una propuesta. Por eso se dice una conciencia crítica constructiva, doctor, pero que además eso nos llama a poder tener un cambio, doctor. Y sabe, Carmen Rosa, tiene un sentido liberador. ¿Por qué? Porque nada debería moverse, como que nada se mueve. Estamos ante situaciones tan graves como lo que está sucediendo en estos momentos en Irán, por ejemplo, o en Afganistán o en Gaza, sino que la realidad humana en Bolivia, en nuestra ciudad, en nosotros mismos internamente, y esto es lo dramático de nuestra propuesta, responde a actitudes y conductas que de manera inconsciente, se dice que la conducta humana en más del 90% es subconsciente, o sea, abrimos los ojos, caminamos y para eso no tenemos que reflexionar demasiado. O sea, la inconsciencia o la subconsciencia nos maneja las 24 horas del día, pero está cargado ese inconsciente, ese subconsciente, esa conciencia y conocimiento de la persona de manera fantasiosa, de manera ficticia, incluso de manera tramposa. Entonces, el valor de esta propuesta de la triple C, de la conciencia crítica constructiva, como usted decía, Carmen Rosa, no se trata de rearmarse en el mismo terreno de la superficialidad para enfrentar al enemigo. El enemigo es uno mismo, porque está invadido por un conocimiento dominante de carácter absoluto, en distintos aspectos, religiosos, morales, políticos, etcétera, culturales. Entonces, nuestra pretensión, por muy humilde que sea, es como una chispa de inteligencia humana desarrollada, con una actitud positiva, busca liberar esas cadenas invisibles. Entonces, la conciencia crítica constructiva es más bien un acto de liberación del cerebro humano para pensar por sí mismo en aquello que valdría la pena reconstruir desde el punto de vista ideológico. Por eso, esta conciencia crítica constructiva nació en el IPTK como una herramienta indispensable a desarrollar en la unidad 1 de las acciones del IPTK. Como usted sabe, la unidad 1
se llama revolución del conocimiento. Entonces, no se puede pensar en liberar el conocimiento sin antes forjar una conciencia crítica constructiva. Bien, entendido las 3 Cs, el triple C aquí como propuesta teórica del Instituto Politécnico Tomás Katari. Ahora pasamos al segundo eje temático, doctor, que tiene que ver con el análisis de coyuntura. Usted señalaba análisis de coyuntura integral. ¿A qué nos referimos? ¿Qué escenarios es posible también tocar estos temas en este eje temático de coyuntura política integral, doctor? Es importante destacar que este eje temático, que llamamos análisis de coyuntura, es también un desafío de pedagogía porque elige un método de análisis para mirar la coyuntura que no es el método tradicional, no es el procedimiento habitual. Y esto no nos pone en una posición de soberbia, Carmen Rosa, de decir nosotros vamos a descubrir la verdad o nosotros vamos a ver profundamente. No, de manera muy sencilla, muy modesta, es que nos damos cuenta que así como hay un dominio ideológico dominante, imperial, que nos esclaviza mentalmente, en el orden político, sobre todo en Bolivia, pero en todo el mundo, tenemos el hábito de vivir, entre comillas, políticamente, como actores políticos de nuestra sociedad, pero en un nivel absolutamente discursivo, artificial, demasiado coyuntural, de hechos que suceden cada día, y eso nos quita la capacidad de ver en profundidad aquello que la superficie nos tapa. Si usted está de acuerdo, usted es periodista, cuando un periodista entrevista a un dirigente político, a un candidato, o incluso a una persona de la calle, inmediatamente esa persona no hace el mínimo esfuerzo de tratar de dar a conocer las reflexiones en profundidad que debería darse del acontecer político, sino que se enfrasca en el debate, en el insulto, en la oposición radical, en la descalificación, pero además en el caso de los políticos que tienen el poder, y casi sin distinción, Carmen Rosa, de si es de derecha o de izquierda, asumen una actitud, hasta desde el punto de vista psicológico, de que son poseedores de un saber y de un conocimiento político que no se debe cuestionar. Y entonces resulta ser artificial todo el relacionamiento político en tiempo pasivo, en tiempo electoral, de una actuación ciudadana de ciudadanos, simpatizantes, militantes, candidatos, dirigentes, etcétera. Parece un carnaval de discursos artificiales. No sé si usted coincide conmigo, yo no he estado muy de cerca en la actual coyuntura de los debates para las elecciones del próximo domingo, pero haciendo un seguimiento muy superficial, uno ve que uno se queda medio mareado por tanto debate, confrontación discursiva superficial. Todo el mundo promete que va a haber justicia, que va a llegar el desarrollo, casi prácticamente la felicidad, con generalidades que, si uno examina, exige mayor rigurosidad y precisión a cada proponente, no van a poder defender. Es decir, son frases vacías,
son globos que flotan en el aire, y lamentablemente el ciudadano o quien va a votar recibe todo aquello como una carga informativa, y lo único que en el mejor de los casos saca provecho es de conocer al discurseador, ¿no? Es decir, al candidato. Sí. Pero si uno profundiza ya críticamente qué ha propuesto, en qué se basa, hablan de millones, dicen vamos a rebajar impuestos, pero vamos a beneficiar a todo el pueblo, vamos a regalar bonos, cualquier cosa es posible, y esa atmósfera engañosa que desde el punto de vista ideológico se llama incluso ficticio, falso, paradigmas que hieren, espejismos, vivimos una cultura política absolutamente superficial. Entonces, para el segundo eje temático decimos, el primer esfuerzo que tenemos que hacer es que si hacemos análisis de coyuntura, utilizando el método dialéctico, no es que despreciemos, pero no nos detengamos simplemente en mirar la superficie, los discursos, los debates, que son mentirosos, que son falsos, que son ficticios, y profundicemos más hacia adentro lo que está pasando realmente en la coyuntura política. Y en la coyuntura política, para dar una explicación de este propósito de profundizar, reconocemos tres aspectos importantes, Carmen Rosa. En primer lugar, la ciudadanía. La ciudadanía, como por ley se establece, es aquel conjunto de personas, hombres y mujeres, mayores de 18 años, que tienen el reconocimiento de la Constitución, de las leyes y del consenso colectivo, que empiezan a ejercitar una acción política directa y decisiva, porque se les reconoce la facultad de ir a votar. O sea, van a votar eligiendo a alguien, van a votar para aprobar mediante referéndum una pregunta fundamental, o van a votar protegiendo a sus delegados, a sus mandatarios, que son los parlamentarios, que a nombre de esa ciudadanía que ha votado por ellos asuman la delegación supuestamente responsable de legislar y de tejer todo el sistema jurídico del país en beneficio de la propiedad, del pueblo, de la ciudadanía. Entonces uno tiene que revalorizar el papel político de la ciudadanía, que por un pequeño voto, una pequeña papeleta que uno marca, en realidad está delegando facultades políticas extraordinarias a una persona que tal vez después de haber elegido ni se acuerde siquiera del supuesto compromiso que ha contraído. Entonces, el análisis de la coyuntura implica sobre todo un análisis de orden político, y para eso ya metodológicamente hemos establecido como 4 plataformas yuxtapuestas que merecen ese análisis dialéctico de la coyuntura. ¿A qué llamamos análisis de la coyuntura política integral? A la situación del país. Ya. Y mire, pues no vamos a examinar todo eso a fondo, pero solamente para facilitar la comprensión, análisis integral implica que tenemos que ver la realidad total del país en el orden económico, social, político e ideológico. Con esos 4 elementos uno sería capaz de decir, como hace un médico especialista, un internista, por ejemplo, esto es lo que tiene la persona, ¿no? Tiene síntomas leves, no es grave su enfermedad, hay que dar este tratamiento, tiene que consumir estas medicinas indispensables o va a merecer esta intervención quirúrgica. O sea,
el conocimiento de esa realidad primaria, de la realidad económica, política, social e ideológica de un país, es la primera exigencia. Pero eso no puede tener un ámbito demasiado ilimitado. Entonces hemos determinado que ese análisis dialéctico integral sea de los últimos 20 años. Porque en Bolivia ha sucedido algo tectónico, podríamos llamar, incluso hace 20 años. Este país o se hundió o resucitó o hubo algo, pero hubo un temblor muy grande en Bolivia, integralmente, porque cambió la economía, cambió lo social, cambió lo cultural, lo ideológico y lo político, teniendo esa visión integral de la realidad boliviana que merece nuestro examen. Incluso con los resultados de este periodo de 20 años que se conoció como proceso de cambio. Una limitación nuestra en el análisis hubiera sido decir, esta es una verdad, esto es irreductible, irreversible, y dialécticamente se está demostrando que no, porque ahora para mucha gente y para nosotros también, ese proceso de cambio está corriendo el riesgo de desmoronarse o de desaparecer o de dejar el campo libre a la estructura integral económica, política y social de antes, sin calificar incluso de si fue mala, buena. Simplemente con una observación del método dialéctico vemos que esa coyuntura integral en este momento está en cuestionamiento. Como verá, solamente esa primera plancha nos libera de la superficialidad del examen de la coyuntura integral. La segunda es más interesante porque llamamos análisis de coyuntura política. Y en el análisis de coyuntura política, que es la segunda plancha de este segundo punto, nosotros descubrimos lo que por inteligencia artificial nos han mandado una nota, incluso de felicitación, por decirnos que es un método excelente y que debería ser incluso replicado teóricamente a nivel general. Nosotros hemos planteado ese segundo análisis de coyuntura como el choque tectónico, así llamamos, de 4 placas. Y utilizamos una metáfora para mejor comprensión de la gente. ¿Por qué hablar de choque de placas tectónicas? Porque por una visión materialista que tenemos en todo orden, hemos aprendido que la cordillera de los Andes, por ejemplo, es la confrontación monumental de la orografía planetaria, o sea, de la Tierra, de las fuerzas que existen al interior del planeta, y que eso en miles de años, o seguramente millones, ha provocado choques absolutamente extraordinarios. Y uno de esos choques de confrontación de placas físicas, incluso debajo del mar, o sea, submarinas, ha provocado de tal manera, digamos, la confrontación física de esas placas que ha provocado la creación y la emergencia de la cordillera de los Andes. O sea, uno dice, no, se puede inspirar en la cordillera, pero no, es un fenómeno físico de millones de años en que el planeta Tierra, por ese choque de las placas tectónicas, determinó, incluido el altiplano al medio de las 2 cordilleras que tiene nuestro país, ese producto tectónico de confrontación físico-material del planeta. En la política nosotros creemos que, comparando la dimensión, obviamente, se puede hacer una analogía de que también la realidad política boliviana, que pasa del colonialismo a la república, de la república liberal al famoso periodo del proceso de cambio, y que ahora estamos volviendo a otra forma también integral desde el punto de vista político de Bolivia, hay ese choque
de 4 placas tectónicas. La sociedad políticamente participa, no participa, está en peligro de ya no participar o no políticamente como actor principal. El voto ciudadano, la democracia política, etc. Esos actores que son sociedad, organizaciones sociales, bloques sociales, instrumentos políticos y la propia dirigencia política que tiene Bolivia, son raíces que teóricamente deberían ser productos naturales como nutrientes, como raíces de la misma sociedad. En términos más sencillos, Carmen Rosa, las sociedades en el mundo entero han creado sus estados, pero en el caso nuestro no, porque tenemos un estado artificial, el colonial, sí, y el republicano, que también no es creación, no es parto de la sociedad boliviana. Entonces, imagínese llegar a un análisis de coyuntura política, llegando a la conclusión de que hay otra vez peligro de que la población total de 12 millones de bolivianos o de 8 millones de ciudadanos que empiezan a cumplir el papel político protagónico de decidir políticamente a través del voto, disminuya, se debilite o desaparezca. No, uno compara con las placas tectónicas y dice, estamos en peligro. Y si eso no se traduce en el Estado debería ser imagen y semejanza de lo que quiere la sociedad. Pero en el caso de Bolivia, ese Estado nunca fue la cara de la sociedad. Fue un Estado impuesto, artificial. Aparente, como se dice. Aparente, como se dice. Republicano, venido de Europa. Y la sociedad estaba ahí pasteando, ¿no?, en la pradera, sin participación, no votaban, sin beneficios, más bien les cobraban impuestos, ¿no?, a los campesinos. ¿Sabía usted que la economía boliviana hasta 1880 era fundamentalmente por el tributo indígena? Sí. Entonces, los tontitos pagaban pero no participaban. Entonces, ese es un elemento de análisis coyuntural que no tiene que ver con el dime y direte, con la chismografía, con las confrontaciones temperamentales, digamos, de los políticos. Nosotros vemos la política de otra manera. ¿Qué papel juega la sociedad con sus actores? ¿Cómo construye un Estado que le debe corresponder? Y si ese Estado es o no. Eso implica esa relación una praxis política y además la cuarta placa es el contenido ideológico. Entonces es apasionante el segundo punto de análisis político de coyuntura, porque es examinar el choque de esas 4 placas tectónicas, obviamente en un periodo real corto como es, digamos, la política boliviana de los últimos 25 años. Doctor, este detalle que usted nos describe en este segundo escenario en lo político y las placas, seguramente nos va a permitir incluso descubrir qué finalmente ha sucedido con el sujeto histórico, ¿no? Con ese sujeto histórico que ha sido uno de los principales protagonistas en los últimos años, en los últimos 20 años, y que ha permitido esos cambios trascendentales que hubieron en el país. Realmente continuará con ese mismo entusiasmo, con esa misma forma de querer continuar con un cambio, porque se hablaba bastante, por ejemplo, del proceso de cambio, ¿no? Este punto que usted nos describe nos desafía, ¿no?, a que podamos también ir escarbando qué pasó con ese sujeto histórico, doctor. Una pequeña introducción para su pregunta, que es de fondo. Desde nuestro punto de vista, porque todo esto que estamos hablando es teórico al final, ¿no? Nosotros tenemos una hipótesis teórica, Carmen Rosa, en el sentido de que sin excepción alguna, y eso obedece al método dialéctico de análisis, a la dialéctica social, siempre las sociedades humanas, cualquier formación social concreta, antes
o después, o ahora, o hace miles de años, siempre se ha comportado de una manera política. O sea, la sociedad, teóricamente, tiene relaciones sociales. ¿No es cierto? O sea, todos tenemos una infinidad de relaciones sociales. Esas relaciones, históricamente, han ido tejiendo una trama, un tejido extraordinario de una infinidad de tales relaciones. Pero esas relaciones se concretan ¿en qué, Carmelos? En acciones. O sea, yo tengo una relación con usted en este momento, pero estamos haciendo una acción. El resultado es que a través del micrófono y de la imagen está entrando un solo pensamiento común de lo que estamos dialogando. Eso no se daría si no hay luz, si no hay micrófono y si no hay relación entre los dos. Entonces, las relaciones sociales pueden ser sociales en general, deporte, cultura, familia, lo que sea, se traduce en acciones concretas. Esas acciones concretas son también sociales, de orden económico, deportivo, cultural, ¿no? Acciones que uno ejecuta o inconscientemente o conscientemente. Imagínense ya el embrollo, ¿no?, de las relaciones convertidas en acciones. Y si son acciones, y este es un descubrimiento que proponemos nosotros por la experiencia vivida de 50 años, esas acciones implican actores. Es diferente del materialismo dialéctico. Sí. Una piedra no es un actor, ¿no es cierto? Es casi una víctima. Depende de la intensidad del río, del viento, de la intensidad del sol, de la composición orgánica de la piedra. Puede tener elementos duros, metales, etc. O sea, es un producto, llamaremos así, involuntario de la naturaleza. En el caso de las sociedades humanas, no. Claro que biológicamente seguimos siendo materia, sí, pero social e ideológicamente tenemos relaciones. Y las relaciones vienen de un chip cerebral, ¿no? Decís, relaciónate, te casas, ¿no? O tienes hijos, o sea, una infinidad de relaciones. Acciones. Las relaciones se convierten en acciones. Y si son acciones, somos actores. Todos somos actores. La población de los 12 millones son actores. Los actores principales son los 8 millones que ya son ciudadanos. O sea, están cumpliendo un papel político delegado supuestamente por la sociedad para decidir políticamente a través del voto. Eso es acción teatral, ¿no es cierto? Es decir, yo, sociedad, supuestamente delegado por el total del pueblo, voy a decidir cada 5 años quién va a ser mi jefe, mi presidente. O sea, relación, acción, actor. Pero esos actores además se clasifican, se ordenan sistemáticamente en los campos económico, político y lo que sea, como conducttores de esos otros actores. ¿Qué papel juega Rodrigo Paz Pereira? ¿A qué es milagro, voluntad de Dios? No, es toda esta pirámide de relaciones, acciones, actores determinados por un sistema jurídico que debate en la Constitución y que todo el mundo, aunque proteste, tiene que obedecer durante 5 años. Imagínese entonces solamente ese papel de la sociedad a través de los actores. La fractura más grande, que es lo que hemos descubierto, por eso no hay que ser fanáticos ni de derecha o de izquierda, es que todo esto que estamos describiendo no funcionaba hasta 1952, porque el actor pueblo, sujeto pueblo, no participaba. O sea, era como un desalojado de un estado que es el estado edificio,
donde no entraba esa ciudadanía, porque no era ciudadana, no votaba, era despreciada, era marginada, y lamentablemente era la mayoría, 70% no participaba. Entonces, ¿de qué Estado estábamos hablando? Entonces, las falsedades implican ese análisis de las placas tectónicas. Claro, y acabando ya rápidamente por la segunda, eso aterriza mucho más todavía en el drama o la tragedia, porque estamos hablando ya de actores que están en un escenario teatral, que es la política, que son las elecciones. No sé si usted va a coincidir conmigo, pero el análisis a uno le descubre cosas extraordinarias. Personalmente yo he tenido una vida política de 60 años, o sea que estoy hablando un poco con cierta autoridad y experiencia, pero en el tercer elemento no es solamente sociedad, no solamente son actores políticos, sino que, digamos, no tenemos nosotros una visión muy clara del papel que cada uno está cumpliendo en esto. Por eso, el análisis dialéctico de las elecciones nos va a descubrir muchas cosas de artificialidad, de regresión, de deterioro, y pasando a la cuarta placa, que sería evaluar el actual gobierno, lo vamos a hacer con la mayor objetividad posible, sin apasionarnos. También vamos a descubrir un fenómeno político que no es culpa del actual gobierno, pero que el gobierno más bien es fruto de esa situación actual, de lo que nosotros llamaríamos una especie de degradación política que se está traduciendo en el ejercicio de la gestión pública. Tal vez yo estoy exagerando, pero uno puede llegar a decir en este elemento, para concluir este tema, que nadie está seguro de nada, ¿no? Pese a que tiene la intuición y la sensación de que hay mayor tranquilidad, de que las cosas más o menos se pueden superar, pero viene una noticia, viene otra contradictoria, o cualquier declaración, o cualquier decreto, o cualquier ley que seguramente va a llegar ya se ha anunciado una nueva ley de hidrocarburos. Esas son batallas profundas que nos van a cambiar el sentido de la vida misma en el orden social, en el orden político, y eso es lo que hay que examinar a través del método. Bien, entonces así está estructurado este segundo eje temático, que es análisis de coyuntura. Pasemos al tercer eje, que tiene que ver, doctor, con instrumento político. ¿A qué nos referimos hablando de esta palabrita que para muchos nos resulta interesante, instrumento político, doctor? Mire, incluso como preparando la carta de un menú atractivo, donde dicen, vengan la próxima semana que va a estar rico lo que estamos preparando, ¿no? Este elemento de análisis de un eje temático, muy resumidamente, le digo, Carmen Rosa presenta 3 situaciones para sintetizar y simplificar. Y es extraordinario, es apasionante. Resulta que tenemos 200 años de vida, sí, ¿no es cierto? Durante 150 años hemos vivido con un Estado ajeno, sin participación de la sociedad, pero además incluso sin partidos, ¿no? Porque en los primeros 50 años de vida republicana, como sabemos, gobernaban 2 sectores sociales, podríamos llamar ahí. Aquellos protagonistas militares y políticos criollos que habían logrado el gran objetivo de la independencia de nuestro país, incluidos los externos que vinieron, como Simón Bolívar y José Antonio de Sucre. O sea, son actores protagónicos, tenían pensamiento, tenían objetivos, tenían legitimidad, pero históricamente, sin llegar al detalle, después de que se fueron los principales, Bolívar, Sucre,
la clase criolla, militar e intelectual, sobre todo de la San Francisco Javier, tuvieron durante 50 años una especie de Estado y de gobierno sin participación ciudadana, con una estructura importada desde Europa, para eso valían los universitarios, de tal manera que teníamos una vida republicana de esa naturaleza. ¿Cuándo empiezan a aparecer los partidos políticos? Cuando las corrientes de pensamiento se dividen en el mundo entero entre republicanos, por ejemplo, y demócratas. Además vienen los conflictos bélicos en América Latina. En nuestro caso, pongamos la Guerra del Pacífico. Ahora está anunciando Chile las grandes potencialidades que tiene ese país. Si examinamos, Carmen Rosa, en realidad el gran potencial económico de Chile se llama litoral de Bolivia. Cobre, litio, no vamos a exagerar, pero la inmensa solidez que ha logrado la situación económica de Chile, aparte del aporte que ha tenido toda la franja chilena, sobre todo descansan los recursos naturales del norte de Chile, que es el cobre, que con la Guerra del Pacífico perdió Bolivia. Bueno, eso nos está demostrando qué cosa para este examen. Los partidos políticos nacieron a partir de la segunda mitad del siglo XIX, no como efecto directo de la Guerra del Pacífico y más tarde de la Guerra del Chaco, sino como una especie de simbiosis, de encuentro ideológico-político de las corrientes europeas que llegaron a América y de los conflictos internos de nuestros propios países. Esa fusión, ese matrimonio, determinó la necesidad de crear instrumentos políticos. Pero esa segunda etapa, la primera fue sin partidos, la segunda empieza a ser con partidos, corresponde, y aquí es lo extraordinario, y no podía ser de otra manera, a las élites intelectuales y políticas que ejercían el poder del Estado aparente. Por eso, ahora que hablamos de meritocracia y de cultura y de capacidad, ¿quiénes gobernaban nuestros países? Las oligarquías con sus hijos ilustrados. Los que sabían leer, los que eran de Europa, que eran profesionales, el rol de la San Javier ha sido fundamental, etc. Y no estamos culpando a nadie, estamos describiendo objetivamente lo que pasaba. Pero no todo vino, digamos, con una sola tendencia. Con la crisis mundial de la Revolución Francesa, de la Primera Guerra Mundial, etc., los pensamientos políticos dominantes, sobre todo europeos, vinieron ya como blanco y negro. El blanco era dominante durante mucho tiempo. A eso se llamaba el pensamiento liberal capitalista de Europa, que se asentó en Norteamérica, que se desplegó en América Latina y que influyó en todo el mundo. Pero también dialécticamente surgieron pensamientos incluso en Europa contestatarios a la corriente ideológica dominante en el orden político. Entonces, para desgracia, digamos, de esta corriente dominante, qué mala suerte que haya nacido Carlos Marx, por ejemplo, ¿no? O Hegel, o Engels, ¿no? O los otros. Y esos empezaron a cuestionar con tal fuerza que desde el punto de vista político-ideológico hicieron tambalear el dominio ideológico-político que se manejaba en Europa y por repetición en América Latina. Y hablando de partidos, entonces, la pelea es interesante hacer una descripción, toda la etapa hasta la Guerra del Chaco, para fijar un hito solamente, no es que la Guerra del Chaco haya creado partidos, pero era una herida abierta. Hasta esa época la pugna era de la corriente ideológica dominante
entre conservadores, liberales y republicanos. No habían partidos del pueblo, habían partidos de la oligarquía aristocrática. Con el accidente de la Guerra del Chaco, pero sobre todo con la llegada de ideas ideológicas contrarias desde Europa, llegó el marxismo, llegó el comunismo, se produjo con la experiencia de México el indianismo, etc. Entonces todo se empezó a mezclar ideológicamente en una batalla. Y hablando de partidos políticos, recién aparecieron los partidos de izquierda en la década de los 40, despuesito de la Guerra del Chaco. Partido Izquierda Revolucionaria, PIR, Ricardo Anaya, Partido Comunista. Se dividió el Partido Comunista no porque se dividieron aquí, sino porque se dividieron en la Unión Soviética y China, ¿no es cierto? Trotskismo, con, digamos, Trotsky versus Stalin. O sea, todo parece vecino, no es tan genuino nuestro. Esos partidos, incluso antagónicos al sistema dominante, que emergieron como partidos de izquierda, tuvieron una gran dificultad que yo llamaría un poco genética. Quienes propusieron la ideología alternativa contra la política republicana como partidos de izquierda, intelectuales de izquierda, que no eran campesinos, obreros, ¿no? Porque ellos no sabían leer y escribir, como iban a leer a Marx, no entraban ni a la universidad. Fueron gente criolla, progresista, que se nutrió de doctrinas novedosas. El gran papel que tuvieron Guillermo Lora, Escobar, etc., está demostrando que una corriente de izquierda, pero nacida en la clase media intelectual, trató de sembrar la alternativa política en el seno del pueblo. El pueblo seguía así hasta el 52. Cuando votó el 52 se dio cuenta un poquito de que tenía algunos derechos. Y entonces eso provoca un cambio. Últimamente, para repasar esto de la coyuntura política, Carmen Rossi, y la construcción de los partidos, es que la confrontación a partir del año 2000-2002, y eso hay que entenderlo sin fanatismo, es que hay un decaimiento de la ideología conservadora liberal con medidas concretas de gestión pública que se llama el modelo neoliberal, léase 21060 por ejemplo, y eso provocó dialécticamente, en una dialéctica social convulsiva, un fortalecimiento de las organizaciones sociales, una posibilidad de crear sus instrumentos. Y llegamos al nacimiento del movimiento al socialismo como una decisión de los campesinos de Cochabamba, Vélez y Evo Morales, que determinan la legitimidad de un instrumento propio de lo que hoy se conoce, porque también es otra invención teórica del IPTK, del llamado bloque social popular. Y ese bloque social popular, casi milagrosamente, toma el poder, 18 de diciembre del 2005, se hace de la gestión pública, toma medidas, ensaya un modelo económico alternativo. Todo el mundo estaba en expectativa de que eso iba a provocar un cambio fundamental, se dan los signos de ese cambio, pero dialécticamente eso se desmorona y ahora vuelve el pasado, posiblemente. Entonces, como un simple anticipo, el instrumento político está ni siquiera engendrado, está en la cabeza de alguna gente que debería proponer ya teórica y sólidamente con este repaso histórico de que ahora una de las grandes necesidades ante la ausencia de instrumentos políticos, incluso de los sectores dominantes, no hay partidos, apenas son alianzas espurias, no de facto temporales, hay la necesidad de construir. Para construir un instrumento hay que nacer en la sociedad, hay que tener una estructura orgánica y una ideología opcional
y además tener un programa de gobierno para implementar cuando se llegue al poder. Una tarea inmensa que nosotros en el módulo en el eje temático de partido político llamamos creación del instrumento político del bloque social popular. Bien, doctor, amigos y amigas, hemos llegado hasta el eje temático instrumento político. Nosotros vamos a hacer una especie de pausa para continuar en nuestro próximo programa, porque nos falta desarrollar 2 ejes temáticos más. Geopolítica y cambio climático. Cambio climático. Doctor, le agradecemos mucho. Solamente hacemos una pausita para continuar en el próximo episodio. Muchas gracias, un gusto haber compartido este espacio con usted. Muchas gracias, Carmen Rosa, y gracias a todo el equipo.